quien fue preso político y actualmente es profesor de la UNAM y asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Mexicano, el general José Francisco Gallardo Rodríguez. Es un honor y un placer compartir la mesa con tan distinguidas personas, compañeros de lucha, pero principalmente por este auditorio, en esta Casa del Pueblo. Quiero hacer mención, un comentario por lo que fue la senadora de los asesores. En una ocasión estábamos en el debate sobre las reformas energéticas y bueno, estaba el senador Barte esperando a la senadora Laira, y entonces ahí me hizo presente y me dijo: general, necesito dinamita ahí en la tribuna. Entonces, por otro lado, un comentario, y este es en Proemio. Me comentaba en una ocasión que estábamos realizando asesores, el asunto de la reforma, y bueno, en una forma muy preocupante y elocuente comentaba el senador Duarte: ¿quién va a pagar todo eso? Y yo le comenté: los grupos de autodefensa de la Guardia Nacional. En ese sentido, abrumada la senadora Laira cuando estaba en la votación, me comentó: ¿qué sigue? Lo que sigue es una guerra civil. Tal parece que el gobierno a eso le está apostando. Por otro lado, el día que detuvieron a los autodefensas en la mina Michoacán, fue humillante cómo fueron ubicados en el piso y con sorna trajeron el sombrero del doctor Mireles, toda la policía y el ejército burlándose de él. Es humillante porque así como ubicaron a esos grupos de autodefensa, el gobierno quiere tener picada a la sociedad. Yo con orgullo lo porto. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Pepe! Voy a tocar un tema intocado, un tema espinoso para el poder, un tema que ha sido letra muerta históricamente en México, que tiene que ver con la Guardia Nacional. Yo tengo muchos años estudiando este tema sobre Fuerzas Armadas y sociedad, incluso así se titula mi tesis, porque no hay estos estudios de carácter sociológico que tengan que ver con el impacto que tiene las Fuerzas Armadas en México hacia la sociedad mexicana. ¿Qué es la Guardia Nacional? La Guardia Nacional es el influjo del pueblo en defensa de su territorio. Es el pueblo en defensa de su propio pueblo. Es el soldado ciudadano que nos ha dado patria y libertad, la independencia, la reforma y la revolución. Una institución que en un Estado democrático tiene como misión defender el honor de la patria, las instituciones de la República, el orden interno, pero sobre todo ser un contrapeso a la existencia de una fuerza militar permanente como es el ejército, que puede desbordar sobre la sociedad y apuntar las armas en contra de su pueblo. Y decía Bolívar: un soldado que apunta las armas al pueblo es un soldado maldito. El ejército mexicano, en su función inconstitucional
de lucha contra las drogas, ¿sí?, apuntan sus armas contra el pueblo. En la guerra contra las drogas, ¿sí?, Calderón se apuntó casi 500.000 de muertos, una cuarta parte de los muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial y más en la guerra de Vietnam. Pero aquí, en este recinto parlamentario, se reconoce a las Fuerzas Armadas con letras de oro. Senadores, el ejército mexicano debe regresar a sus cuarteles y debe abocarse a su misión. El ejército, ¿sí?, actualmente realiza funciones que son de la exclusiva competencia de la autoridad civil e inhibe los avances democráticos del país. En esta circunstancia ha resuelto incluso asuntos de carácter electoral porque participa antes, durante y después de las elecciones. Es por ello que ahora tenemos poderes ilegítimos e ilegales que han puesto de rodillas a la nación ante el gran capital. Por otro lado, el debate en una democracia, la lucha por el poder, es de carácter político, no militar. El ejército mexicano se debe transformar en una institución de Estado para permitir una transición democrática, ¿sí?, que concrete en un aspecto de carácter jurídico, de carácter político y administrativo, en donde se tengan controles de carácter institucional. Y uno de esos controles de carácter institucional precisamente es la Guardia Nacional. ¿Qué significa esto? La Guardia Nacional es el empoderamiento del pueblo en sus derechos constitucionales. ¿Y qué derecho más constitucional que tomar las armas en defensa de la nación? Como es el asunto de las comunidades comunitarias en Guerrero, en las comunidades indígenas que tienen un reflejo histórico en los pueblos originarios, y por otro lado el surgimiento a partir de la llegada de esta administración criminal, en donde surgen los grupos de autodefensa en defensa de su tierra, de sus familias, en virtud de que no existen instituciones de justicia ni tampoco existe una presencia de gobierno. Ese es el motivo. Hay un estudio que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y llega a esta conclusión que yo les estoy comentando. No estoy bordando ni descubriendo el libro negro. Todo esto que les comento está en la Constitución. Además, comentaba el Cárdenas, y con mucho tino, el proverbio de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Política en sus diferentes artículos y el artículo 136 de la Constitución previenen el derecho a la rebelión para oponerse a la opresión, como lo estamos viendo actualmente en México. Es vergonzoso para mí ver una orgía cuando se anuncia o cuando se promulga las reformas energéticas que van a poner al país de rodillas. Sí, es una vergüenza. ¿Quién puede parar todo esto? El pueblo en armas. La creación de la Guardia Nacional, como dije, es un contrapeso para evitar los abusos de poder y obligar a los poderes públicos, que es a través de los cuales el pueblo ejerce su soberanía, se establezcan dentro de un Estado de Derecho. ¿Y qué es un Estado de Derecho? Es un Estado donde la autoridad debe tener controles, ¿sí?, institucionales, en donde tenga como eje conductor ahora el respeto a los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas. Hace tiempo, cuando llegó Enrique Peña Nieto a la presidencia, que ya sabemos todos cómo llegó, yo le comentaba a las autoridades de asesores que el tema de las autodefensas iba a ser uno de los puntos de discusión. En abril del año pasado se hizo un punto de acuerdo para que el Congreso revisara
este tema en relación a la legislación, y uno de esos temas era que el Estado reconociera estos movimientos sociales o esta expresión social en busca de su defensa. En esta circunstancia, creo que la solución debe ser la creación de la Guardia Nacional, una institución constitucional que no se ha querido activar en virtud de que al poder o al gobierno no le conviene que el pueblo esté empoderado en sus derechos constitucionales, y se contaba aquí como exportar armas y defender a la patria con las armas en la mano. Este tema es un tema intocado, pero aquí en el Congreso, aquí en el Senado, ya se han presentado varios temas que tienen que ver con la relación Fuerzas Armadas, ¿sí?, y sociedad, a través de la senadora Laida Sansores, que en su discurso elocuente siempre ha puesto en la mesa de discusión temas intocados o prohibidos históricamente en México. Estamos hablando de la seguridad del Estado, estamos hablando de la sobrevivencia del Estado mexicano, y hay investigadores de la geopolítica que dicen que un Estado es como un ser viviente, nace, crece, se reproduce y muere, y a México lo podemos perder. Pero ¿quién va a salvar a la patria? El pueblo, empoderado en sus derechos y apoyados en el artículo 39 de la Constitución, que previene que nosotros tenemos el derecho de cambiar nuestro sistema de gobierno. En este punto concreto quiero terminar, porque ya se termina el tiempo. Quiero adelantar un asunto, un estudio que yo estuve haciendo y que yo lo pongo a consideración principalmente de la zona de las Azores. Hice un punto de acuerdo en donde quisiera leer brevemente los puntos resolutivos, y todos giran en torno a la incompetencia del gobierno para permitir la seguridad y proteger las instituciones de la República. Es muy breve, si me permite. Bueno, ya se hace el punto de acuerdo, se hace el análisis y los considerandos. Y bueno, primero, aquí vamos a coincidir con lo que comentaba el senador Corral. Se exhorta al Poder Ejecutivo, por tratarse de la seguridad del Estado, de cabal cumplimiento a la fracción tercera del artículo 31 y cuarto del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y decreta la creación de la Guardia Nacional, a fin que los mexicanos podamos ejercer el derecho a alistarnos en esa institución democrática y federal para tomar las armas en defensa del honor de la patria, de la República, de las instituciones, y resguardar la tranquilidad y el orden interno. El punto número 2. Se exhorta al Congreso de la Unión para que emita una ley orgánica de la Guardia Nacional, como lo consagra la fracción 15 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que reglamente, organice, arme y discipline a la Guardia Nacional como estuvo funcionando en el siglo XIX. Tercero, se exhorta al Senado de la República para que, con respeto al principio de la división de poderes establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se emplace al Ejecutivo Federal a fin de que, dentro de sus facultades constitucionales, ¿sí?, desarme al crimen organizado. Cuarto, se exhorta a esta Asamblea para que, en cumplimiento del artículo 41 y su facultad exclusiva, sancionada en la fracción quinta del artículo 76 de esta Constitución, decreta la inconstitucionalidad del nombramiento de Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad y el desarrollo ciudadano del Estado mexicano. Se exhorte al Poder Ejecutivo que decrete la inmediata e incondicional liberación de José Manuel Mireles Valverde, líder de las autodefensas del Estado de Michoacán, y sus 3 escoltas, vienen los nombres. Sexto, se exhorta al Poder Ejecutivo, con pleno respeto al principio de la división de poderes,
establecidos en la Constitución, decrete una ley de amnistía a efectos de que todas aquellas personas que han sido encarceladas a raíz de la necesidad de convertirse en policías comunitarias o grupos de autodefensa o de cualquier otra manifestación social en defensa de sus vidas, territorios, derechos a causa de la incapacidad o negligencia del gobierno para dar seguridad a todos los habitantes del territorio nacional, sean liberadas incondicional e inmediatamente. Muchas gracias.